Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz, de la Fundación Vázquez Díaz. Hace escasas 24 horas estábamos de nuevo aquí, pues presentando también el último libro de Rafael Vargas, y hoy tenemos el enorme placer de presentar el primer libro de alguien al que le tenemos un aprecio y un cariño especial. Me acompañan en la mesa pues Juan Carlos Domínguez Cerrato, como concejal de Cultura, que lo conocéis perfectamente, y José Manuel Torres. Bienvenido a tu pueblo. Muchas gracias. Estamos enmarcados dentro de la 22ª, 22 ya ediciones de la Feria del Libro, y estamos prácticamente en el Ecuador, que terminaremos el domingo con la feria realmente del libro. Y hoy, pues en un acto en el que hace, creo que algo más de un mes o 2 meses, tuvimos la oportunidad de presentar este mismo libro de José Manuel en la Diputación Provincial de Huelva, y que hoy quiero excusar a su diputada porque no ha podido venir, pero que en aquel momento tuvimos la oportunidad de presentarlo en la Diputación de Huelva. Yo básicamente le quería decir a José Manuel que mi agradecimiento porque alguien joven como tú, pues en estos momentos esté inmerso en tareas tan entrañables para nosotros como escribir sobre un acontecimiento tan importante en la historia de esta comarca como fue el año de los tiros de aquel 1888, y además desde una visión distinta, de una visión periodística, y que ahora tú, posiblemente tengas la oportunidad de ahondar en el libro en sí. Y sin más, le cedo la palabra a Juan Carlos, que hará una presentación de José Manuel. José Manuel, bienvenido, y mi felicitación expresa por el maravilloso trabajo que estás haciendo. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muchas gracias, como digo siempre, por vuestra presencia, vuestra participación en un nuevo acto cultural organizado en el pueblo de Nerva, y en este caso como protagonista a un joven valor de las letras y del periodismo, del que nos sentimos orgullosos de ser paisanos suyos. Este es el fruto de su primer trabajo que ha llegado a la imprenta. Gracias a la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación de Huelva ha dado a luz su primera investigación plasmada por escrito. José Manuel Torres Ayala nace en Nerva en el año 1988, es licenciado en Periodismo y máster de Comunicación Institucional y Política por la Universidad de Sevilla. Periodista todoterreno, entre su experiencia laboral destaca su labor de redactor en la cadena SER Sevilla, para la que fue acreditado para seguir el juicio por el caso Marta del Castillo. Ha colaborado con distintos medios como la emisora local Onda Minera, Radio Televisión Nerva, el periódico mensual Viva la Cuenca Minera, o los digitales Piratas del Básquet y la Red Información. Además, ha sido presentador de diferentes actos y eventos en su tierra natal, Nerva, y en la Cuenca Minera de Río Tinto, como la presentación de la gala homenaje a la selección de fútbol del 12-1 a Malta, en Minas de Río Tinto, el espectáculo audiovisual Metamorfosis del pianista y compositor Rafael Prado, del libro Mirada Azul de Carmen Alcázar, o el ciclo de otoños poéticos de Nerva. Actualmente lleva el Gabinete de Comunicación de Comisiones Obreras en Sevilla. Sobre su libro, Good Save the Company, no sé si lo habré dicho demasiado mal, Comunicación Institucional de la Río Tinto Company Limited durante el año de los tiros, 1888, en palabras del propio autor, Good Save the Company, es algo más que un libro, una guía de estrategias para conocer cómo fuimos controlados en el pasado, y es también un manual de uso que quiere aportar luz a una parte que todavía es oscura de nuestra historia, escribiendo del lado de los poderosos para conocer cómo controlaron a los mineros durante el último cuarto del siglo XIX. Y es que, a través de fuentes documentales precisas y una ardua investigación, Torres Ayala ofrece una revisión crítica y actualizada de los sucesos acaecidos en la cuenca minera de Río Tinto el 4 de febrero de 1888, desde un punto de vista no estudiado hasta ahora, desde la óptica del poder, el control, la estrategia, la propaganda
y la comunicación. Creo que estamos todos deseosos de devorar este libro, que como decía el alcalde, ya hace un mes y medio aproximadamente que tuvimos la oportunidad de compartir contigo la presentación en Diputación de Huelva. Te deseo la mayor de la suerte en esta tu primera obra, que tu carrera literaria sea prolífica y llena de éxito y que recuerdes con cariño siempre tu primera presentación en Nerva. Muchas gracias y felicidades. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. En primer lugar, a todos los que estáis aquí, muchísimas gracias por venir y por querer compartir este ratito aquí conmigo. Y gracias también al Ayuntamiento de Nerva, aquí representado por el alcalde Domingo Domínguez, concejal de Cultura, Juan Carlos Domínguez Cerrato. Muchísimas gracias porque habéis sido una parte muy importante de la publicación de este libro. Y gracias también a la diputada de Cultura, Elena Tobar, por su interés personal y por su interés en la promoción de la cultura de la cuenca minera, porque también ha jugado un papel muy importante en la publicación de este libro. Gracias a las dos administraciones por muchas cosas, por la publicación del libro y por todo lo que ello supone, porque no es solamente publicar el libro, es publicar a un autor joven e inédito, es una apuesta, porque verdaderamente puede salir bien o puede salir mal porque no se sabe. Pero la verdad es que la confianza se agradece muchísimo y yo espero que el libro guste y bueno, ser digno de esa confianza que las dos administraciones me habéis prestado. Gracias también por publicar estos temas. Son temas que no están dentro de los circuitos literarios y que, bueno, este es un libro de investigación que evidentemente nunca va a llegar a ser un bestseller, pero que sí puede aportar muchas cosas al conocimiento de que aquí en la cuenca minera o fuera de ella podemos tener de lo que ha acontecido en nuestra historia. Y yo creo que el conocimiento histórico siempre es muy importante, porque no solamente se queda en el conocimiento histórico, sino que puede aportar muchas cosas a la hora de conocer qué está ocurriendo en el presente y qué puede ocurrir en el futuro. Entonces, muchísimas gracias por todas esas cosas y por apostar por la comunicación y por los autores jóvenes en un momento muy complicado para las personas jóvenes, en particular en el momento de la coyuntura socioeconómica que vivimos, en la que no lo tenemos nada fácil. La verdad es que los ciclos de la economía y los ciclos de la vida son diferentes y bueno, y es cierto que ahora a nosotros nos ha tocado una época bastante más complicada en la que las oportunidades escasean y yo agradezco muchísimo esta oportunidad. Y gracias también por apostar por la cultura en un momento también complicado y también complicado para las administraciones y para la economía en general, y el desembolso de poder publicar el libro, la verdad es que se agradece mucho. En fin, eso. Las gracias al principio. Y bueno, un poquito explicar lo que es el libro. Ya lo ha explicado Juan Carlos en la presentación, de lo que estuvimos hablando cuando presentamos el libro en Huelva, en Diputación. Y bueno, yo creo que el libro lo primero que pretende es contribuir a nuestra memoria colectiva. O sea, no vale de nada este libro si no sirve para que todos sepamos un poco más de lo que hemos sido y ahora podamos interpretar un poco mejor nuestra historia desde un punto de vista algo diferente. Yo vengo de formación en comunicación, soy periodista de carrera, y entonces el libro mezcla pues dos pasiones. La primera pasión es la historia, que siempre me ha gustado mucho, me ha fascinado, y la segunda es el periodismo, que es para lo que he formado y es de lo que intento ejercer cada día. Entonces, God Save the Company es esa mezcla, esa hibridación entre los estudios en historia y los estudios en comunicación, y bueno, aportar un punto de vista, una perspectiva diferente que todavía no se había tratado en profundidad. Sí se había tratado por partes, había libros que habían tocado alguna parte de propaganda o alguna parte de control político social, pero sí es cierto que es una buena recopilación de los argumentos que habían dado otros autores y con un punto de vista y un matiz diferente, que es el que yo le doy, que es el centrar el libro verdaderamente en esa perspectiva comunicativa. God Save the Company es eso, es un cúmulo de estrategias de comunicación, es mirar desde otro punto de vista, es intentar ver la otra parte, es intentar comprender por qué ocurrían las cosas. Y yo espero que de verdad el libro sirva para eso y que la gente que se acerque al libro, cuando termine de leerlo, pueda tener un matiz o una perspectiva diferente. A lo mejor no cambia su perspectiva o su visión del acontecimiento del año de los tiros y de la presencia inglesa en Río Tinto, tampoco lo pretende. Pero sí es cierto que pretende ese matiz un poco crítico, que haga pensar al lector en lo que ha ocurrido y en lo que estamos viviendo ahora y en cómo
las cosas que podemos estar viviendo en la cuenca minera pueden venir por algo y no ser fruto del azar. Entonces, bueno, es eso, es mirar a la historia del último cuarto del siglo XIX desde esta perspectiva histórica y desde esta perspectiva comunicativa. El libro se centra sobre todo en el año de los tiros, pero también es como digo, la historia desde que llega la compañía Río Tinto hasta rondando el año 1900, en el que ya corto la investigación porque si no hubiera sido completamente inabarcable. Esta investigación es el fruto de un trabajo en comunicación, de un trabajo de fin de máster, y me alegro mucho de saludar a Reme, que ha venido desde muy lejos y que fue compañera en este máster. Fue un máster en comunicación institucional y comunicación política en la Universidad de Sevilla, y este libro comienza a fraguarse en el año 2012. Todos los másteres tienen un trabajo fin de máster, que es lo que sustituye a la antigua tesina. Y ese... Sí. Bueno, pues ese trabajo de fin de máster, lo que era la antigua tesina, yo quería hacerlo de algo relacionado con mi tierra. Entonces, evidentemente, tenía que estar relacionado con la comunicación política. Y yo elegí este ámbito de la comunicación, el intentar seguir investigando sobre mi tierra, sobre el año de los tiros y sobre el último cuarto del siglo XIX, pero mirando desde esa perspectiva comunicativa y desde esa perspectiva política que me exigía el guión. El trabajo fin de máster en el que se basa este libro tenía un nombre muy rimbombante, que eran Aspectos de comunicación institucional en la Río Tinto Company Limited, el año de los tiros y la primera etapa de la compañía en la cuenca minera de Río Tinto, 1873-1895. Esa fue la acotación que le dimos al trabajo, tanto yo como María José Ruiz Acosta, doctora y profesora en periodismo, que fue la encargada de tutorizar este trabajo. Y la verdad es que el trabajo fue largo, fue duro, porque estuve pues prácticamente 1 año y medio llevándolo a cabo. Hubo que visitar muchísimos archivos, hubo que leer muchísima bibliografía, porque yo sabía cosas sobre el año de los tiros, porque lo había estado tratando en muchos trabajos durante toda la licenciatura, pero evidentemente no con la profundidad que merecía esta tesina. Entonces, bueno, pues la verdad es que el trabajo de María José fue muy importante y los dos juntos pues nos fuimos metiendo un poquito más. Entonces, este trabajo fin de máster la verdad es que gustó mucho en el tribunal que lo valoró y obtuvo una nota de un 10. Y a mí eso pues la verdad es que me empujó un poquito a intentar pues publicarlo. Entonces, la verdad es que a partir de ahí fue fácil porque encontré las puertas abiertas tanto del Ayuntamiento de Sevilla como de la Diputación de Huelva, que la verdad es que les gustó la idea y les gustó el seguir adelante con este proyecto, y bueno, y el fruto de eso, que comenzó en 2012 como un trabajo puramente académico, es lo que hoy es Good Save the Company. El libro no es evidentemente el trabajo fin de máster, no lo es, porque el trabajo fin de máster era mucho más largo, era prácticamente el doble. Al libro le falta toda la parte de carga informativa del principio, que requieren estos trabajos sobre teoría pura y dura. Y eso pues decidí sacarlo del libro porque la verdad es que interesaba bien poco, es algo puramente académico que no tiene por qué estar en un libro que yo pretendo que no sea un peñazo de leer. También en ese afán adapté un poquito el lenguaje, porque la verdad es que los trabajos de investigación pueden ser accesibles, pero no son todos los accesibles que a mí me gustaría. Tienen un lenguaje con muchos circunloquios, con muchas idas y venidas y un poco pomposo para mi gusto, y entonces la verdad es que cuando me propusieron el hacer el libro, una de las tareas importantes fue adaptar el lenguaje del libro a un lenguaje más llano, que sea accesible por muchísima gente, porque yo creo que la investigación, si se acaba quedando en círculos de eruditos o en círculos muy poco accesibles, no sirve absolutamente para nada. Al final los investigadores se acaban ellos mismos hablando de ellos mismos, y al final la gente pues no se entera de lo que está ocurriendo. Entonces, uno de lo que yo pensaba hacer con el libro es que fuera accesible para todo el mundo, que todo el mundo lo pudiera leer y que fuera medianamente entretenido. Al principio quizás es un poco más pesado porque tiene una carga de contextualización fuerte, pero yo creo que el libro es bastante accesible y es bastante legible.
yo creo que no va a ser una lectura de Dan Brown, pero sí puede gustar a mucha gente. Otra cosa importante fue decidir el nombre y las tapas del libro, que a mí personalmente es de las cosas que más me gustan del libro. Lo de dentro está bien, pero lo de fuera es precioso. El nombre del libro me gusta bastante por la carga que conlleva. Aunque sea un nombre complicado de pronunciar y sea un nombre raro para un libro de investigación, es un nombre que tiene su porqué. El nombre God Save the Company hace alusión, y yo creo que hay gente que se puede confundir al pronunciarlo porque hace alusión a eso. Hace alusión al God Save the Queen, a este lema británico tan arraigado en la cultura anglosajona, que es el Dios salve a la reina, el todo por la reina. Entonces, es un poco cambiar el Queen por Company, porque es verdad que la compañía minera de Río Tinto Company fue en muchos sentidos la reina de esta zona de Huelva. Entonces, a mí me gustó hacer ese juego de palabras y ese Dios salve a la reina, cambiarlo por ese Dios salve a la compañía, porque es cierto que aquí en Río Tinto, durante esta última época del siglo XIX, fue en muchos sentidos la reina de la zona. También, como el libro puede ser un poco no pesado, pero sí es cierto que con mucha carga de datos, pues hacer una portada que fuera todo lo contrario, un poco irreverente quizá, utilizando el modelo de una portada de un grupo musical, de los Sex Pistols, que tienen un disco que se llama God Save the Queen, en el que sale una foto de la reina rasgada por el nombre. Y aquí hemos hecho lo mismo, pero cambiando la foto de la reina de Inglaterra, cambiándola también por el escudo de la compañía. Entonces el escudo de la compañía, el que parece rasgado por este nombre del libro, por el God Save the Company, y de fondo la bandera británica, porque yo creo que sintetiza muy bien lo que hay dentro del libro. Como hemos dicho antes, el libro es mirar desde la perspectiva de la compañía para intentar comprender por qué ocurrían las cosas que ocurrían y por qué ocurren hoy cosas que están pasando en nuestra cuenca minera. Bueno, pues el libro, si lo miramos un poquito más a fondo, tiene varios capítulos. Al principio comenzamos contextualizándolo. El primer contexto es el contexto de la llegada a la compañía. Nos centramos en la compañía y es de verdad el centro del libro. Entonces lo primero que creí que teníamos que contar en God Save the Company era pues, cuándo llega la compañía, por qué llega la compañía a Río Tinto y de qué forma lo hace. Entonces, bueno, pues el primer capítulo es un capítulo puramente histórico en el que nos centramos en esto, en ver cómo la compañía llega, los factores sociales, legales, políticos del momento que lo hacen posible. Y bueno, esto ocurre en el año 1873, en el que España, bueno, pues vive un determinado momento político, un determinado momento social, y todo eso influye para que la Río Tinto Company Limited, de este conglomerado de empresas, llegue a nuestra zona minera en Huelva, se asiente y comience su primera etapa aquí en nuestra zona, que es la que nos centramos en el libro hasta finales del siglo. Después, en el segundo capítulo, vamos un poco más allá, es un poco seguir hurgando en nuestra historia. Es seguir analizando el contexto histórico, también es un capítulo puramente histórico, en el que ya nos centramos en el año de los tiros. Yo he querido que el año de los tiros fuera el centro de este libro, y que fuera el centro porque a mí me parece un acontecimiento muy importante. Es un acontecimiento fascinante, del que se conoce mucho, pero del que todavía falta muchísimo por conocer. Y es un acontecimiento que a mí me parecía, bueno, pues que poder saber un poquito más de él y poder seguir hurgando, investigando y aportando algo, pues era prácticamente un honor. Y bueno, pues en este segundo capítulo analizamos el contexto, cómo se produce, por qué se produce. Y también cuento el acontecimiento. Y cuento el acontecimiento, pero lo intento hacer desde un punto de vista completamente neutral. Se han dado muchos puntos de vista del año de los tiros y yo creo que sigue sin estar meridianamente claro qué es lo que ocurrió. Entonces yo lo que intento es contraponer los diferentes puntos de vista para intentar llegar a unas conclusiones. Y esos puntos de vista, bueno, pues son los de la prensa de la época. Ya empiezo a intercalar en este segundo capítulo un poquito de investigación en comunicación y bueno, vemos
cuáles son los periódicos que publican sobre este acontecimiento y cómo lo hacen. Y evidentemente cada periódico lo hace a su manera, cuenta la historia desde un punto de vista diferente, y aquí reproducimos muchos de los fragmentos que en esos días pues los periódicos a nivel nacional cuentan qué es lo que está ocurriendo en la cuenca minera y cómo lo ve cada uno. Evidentemente cada uno desde su punto de vista interesado, pero yo creo que es la mejor forma de acercarnos a él, porque contar las cosas desde fuera de la historia siempre es muy complicado, y una visión personal que yo pudiera dar de esto no tiene ningún tipo de valor porque yo no viví aquella época. Entonces yo creo que son las personas que vivieron aquella época y las personas que se encargaban de narrar los acontecimientos a las que hay que darles esa preponderancia y esa forma de contarlo. Entonces, pues estos periódicos como La República, El Motín, El Reformista, La propia Provincia, que fue un periódico muy importante en esta época y en este libro también lo es, pues poniendo esos acontecimientos sobre la mesa, pues son ellos los que lo cuentan y yo lo reproduzco, y después, bueno, pues saco mis propias conclusiones sobre lo que ellos cuentan. Si seguimos adelante en el libro, vemos que el tercer capítulo ya se centra en la parte de comunicación. Ya hemos contextualizado la llegada de la compañía, el último cuarto del siglo XIX, el año de los tiros, y ahora empieza la parte de la comunicación. Yo establezco dos diferencias en las estrategias de comunicación. La primera, estrategias de comunicación generales o estrategias de comunicación un poco más potentes desde el punto de vista del día a día, y la segunda parte pues son estrategias de comunicación escritas. En la primera parte, que es el tercer capítulo del libro, diferencio varias estrategias, entre ellas, por ejemplo, el poder potenciado desde la compañía, desde la misma venta de las minas de Río Tinto, en las que se le da muchísimo poder a la compañía, se le cede el suelo, el subsuelo y el vuelo de la cuenca minera, un poder que es mucho más importante cuanto más cercano es al núcleo de Río Tinto, y que bueno, que este poder hace que la compañía sea auténtica dueña y señora de muchísimas de las cosas que había en la cuenca minera, desde pues casas, desde abastecimiento de agua, por ejemplo, o la educación, pues muchísimas cosas que se ven potenciadas desde esa venta. Hablo también del cambio de costumbres, de la potenciación de costumbres aportadas, como los juegos de pelota, el fútbol, el tenis, en detrimento muchas veces de fiestas populares, o la celebración, por ejemplo, del Día de la Reina. Todas estas cosas que evidentemente son estrategias de comunicación. Cuando tú a un pueblo le quitas algunas de su cultura y le impones otra cultura o le aportas otra cultura, pues siempre estás intentando conducir la forma de actuar de las personas. Otra parte fue el control de las instituciones, que también lo abordamos, la exportación de roles desde el trabajo al día a día. Es verdad que como la compañía no era dueña solamente de la explotación minera, sino también en muchos sentidos de la vida de los mineros, pues es cierto que los roles de la producción se exportaban fuera. Un jefe en la mina también era un jefe en el día a día. Entonces, esto lo abordamos con muchísima más profundidad y yo creo que es bonito de leer y bonito de comprender y de intentar buscar el por qué pasaban estas cosas y qué es lo que ocurrió en aquella época. También el apartheid, que se pudo vivir en Bellavista, y algo que me parece fascinante, que es el paternalismo, esta cesión de beneficios a cambio en muchos sentidos de obediencia, cómo se controlaba la voluntad de los mineros, ofreciéndoles mejoras muy importantes en su día a día, que evidentemente suponían un freno a la hora de sublevarse en cierta medida contra la compañía, porque claro, evidentemente daba mucho miedo perder las cosas que se han ganado, que es algo que yo creo que también es algo que está hoy muy de relevancia, porque hoy también podemos tener esta misma sensación. También tenemos, en cierta medida, muchos beneficios en nuestra sociedad que nos da mucho miedo perder y que hace que aguantemos más que si no los tuviéramos. El que no tiene nada no puede perder nada. El que se le aportan beneficios es mucho más difícil que pueda actuar con libertad. En el cuarto capítulo ya nos centramos en las estrategias de comunicación escrita. La primera parte es para el periódico La Provincia, que es muy importante para la compañía. La compañía, mediante todas estas estrategias de comunicación que acabo de enumerar, tenía muy controlada a la gente que estaba dentro del propio núcleo de la cuenca minera de Río Tinto, pero
es cierto que fuera el poder de la compañía se diluía en cierta medida. Entonces, la compañía necesitaba también un altavoz comunicativo para llevar su forma de pensar y para intentar controlar fuera de la cuenca minera, y el periódico La Provincia cumplía en muchos sentidos esa función. Aportando un punto de vista muy cercano al de la compañía, llegaban hasta élites que eran en aquella época quien se podía permitir comprar un periódico, quien se podía permitir el leer un periódico. No todo el mundo sabía leer, ni todo el mundo tenía dinero para comprar un periódico. Los que leían La Provincia eran un público objetivo diferente que los que llegaban, por ejemplo, con el paternalismo. Entonces, todas esas estrategias de comunicación son las que intentamos ver en este libro. De La Provincia hablamos tanto del periódico como del editor del periódico, que era la imprenta Muñoz de Huelva. Hacemos algo que yo creo que es muy importante en este libro y que tiene una carga muy importante dentro, que es un análisis del discurso de La Provincia en los 2 meses clave del año de los tiros, que fueron enero y febrero, del cómo se va preparando y el qué es lo que ocurre al final. Entonces, ese antes, durante y después, analizamos día por día lo que el periódico La Provincia va contando y por qué lo va contando, qué cosas aparecen en portada del periódico, qué cosas se guardan para más adentro, a qué cosas se le dan más importancia y a cuáles menos, y todo eso, evidentemente, tiene un porqué. Y todo eso es lo que intentamos ver, porque algunos acontecimientos se potencian, otros se callan, algunos tardan más tiempo en llevarse de la realidad del periódico y otros salen inmediatamente. Todas esas cosas en este análisis del discurso de enero y febrero lo vemos claramente. Intentamos ver cuáles son los vínculos entre el periódico La Provincia y la Rio Tinto Company Limited. Evidentemente, el apoyo que la Rio Tinto Company Limited se sirviera de La Provincia o viceversa para promocionar los discursos no es baladí, todo tiene un porqué, y en este caso, bueno, pues las razones de amistad y las razones económicas están detrás. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay periódicos que publican a favor de determinadas empresas o a favor de determinadas corrientes de pensamiento, y evidentemente no es por nada. Siempre hay algo detrás que es lo que lo produce. La segunda parte de este capítulo, ya hemos visto en la parte escrita el periódico La Provincia. La segunda parte son documentos. Documentos como el 100B8, el documento que se guarda en el archivo histórico de la Fundación Rio Tinto, en el que se ve la visión que dan los jefes de la compañía en Rio Tinto, los jefes de la compañía en Londres, sobre lo que había ocurrido en el 4 de febrero, y que es un documento que si se lee en profundidad denota que el propio periódico La Provincia da una imagen del año de los tiros mucho más distorsionada de la que dan los propios jefes de la compañía. O sea, podemos decir que el periódico era más papista que el Papa, que daba una visión mucho más sesgada de lo que había ocurrido que los propios jefes. Evidentemente era un documento de consumo interno para la Rio Tinto Company, y de ahí pues se extraen bastantes conclusiones. También nos paramos a ver la figura de Maximiliano Tornet, que tuvo una importancia clave en esta parte de nuestra historia, y ejemplos de avisos internos de la compañía que se enviaban o se leían para que los mineros y la gente cercana a la compañía pues pudiera tener información sobre cosas. Por ejemplo, la mayoría de los avisos que hemos encontrado son de carácter médico, vacunaciones, por ejemplo. La compañía ejercía esa comunicación interna y la llevaba a cabo mediante hojas de papel que servían para informar de lo que estaba ocurriendo, de las cosas que la compañía creía importante que se conocieran. Y al final del libro, pues bueno, después de todo tenemos una parte de conclusiones en la que yo ya sí hago un poco más de carga, no de mi opinión, pero sí de intentar ver con todo lo que hemos expuesto y con todo lo que hemos puesto encima de la mesa, bueno, pues qué conclusiones podemos sacar y una parte de interpretación de la historia, que yo creo que también es importante, que la historia es cierto que no se puede opinar de ella, pero sí se puede interpretar en base a lo que tenemos. Y bueno, pues esa es mi interpretación, y si a alguien le parece bien, pues evidentemente será estupendo que coincidamos, y si no le parece bien, pues evidentemente eso siempre puede pasar, porque todas las personas no ven los acontecimientos de la misma manera. Pero bueno, no hay nada de opinión, pero sí interpretación de los acontecimientos. Y el final del libro, pues un anexo con fotografía. Son preciosas las fotografías cedidas por el archivo histórico de la Fundación Rio Tinto, y de algunos documentos cedidos por investigadores de la zona y por hemerotecas, que la verdad es que son una auténtica delicia de ver, porque
cuentan de otra forma la historia. La fotografía y los documentos, la prensa y las fotos son importantísimas para contar la historia, porque son documentos fieles de lo que ocurría, más la fotografía, que evidentemente plasma lo que salía en la cámara. La verdad es que las fotografías que aparecen al final del libro son muy bonitas. Y bueno, pues esto es God Save the Company, y espero que os vayáis de aquí sabiendo un poco más del libro, un poco más de cuál ha sido mi intención con este libro y de qué es lo que yo quiero aportar y qué es lo que yo intento que God Save the Company sea, que es eso, es un libro que quiere hacer pensar, que quiere hacer ver la historia de una manera diferente a lo que hayamos podido ver hasta ahora, que aporta ese matiz de la comunicación que hasta ahora no habíamos tenido en estos estudios sobre la compañía, que mira la historia desde el punto de vista de la compañía, que no, evidentemente no volvemos a mirar la historia desde el punto de vista de los mineros, sino desde el punto de vista de la compañía, para intentar comprender por qué hacía lo que hacía y por qué pasaban las cosas que pasaban. Y que quiere ser eso, un libro referencia en cuanto a los temas de comunicación. En fin, pues eso es God Save the Company. Y ya, pues, para terminar, porque tampoco me quiero extender mucho, reiterar los agradecimientos al Ayuntamiento de Nerva y a la Diputación de Huelva, a personas muy importantes para este libro que han cedido documentos y que han sido muy importantes, como Manuel Palomo y Fernando Izquierdo, además de otros investigadores locales que me han cedido pues unos papeles impresionantes, como por ejemplo el acta de defunción de Maximiliano Tornés, que es un documento que a mí la verdad es que me pareció fascinante. También a Pedro Real Valdés, que hoy mismo habíamos estado hablando por Facebook, que me excusaba su presencia porque estaba fuera, y que cedió unos avisos de la compañía, los avisos médicos de la compañía que él tenía, que son espectaculares y que es lo único que se guarda de eso, porque en el mismo archivo histórico estaban. También a Juan Manuel Pérez y el Archivo Histórico de la Fundación Río Tinto por las fotografías del anexo y por la ayuda en la investigación. Al Fondo Diego Díaz Hierro, donde se guardan muchos de los entresijos del periódico La Provincia, que están aquí publicados porque se guardan allí en Huelva. A Francisco Baena por el prólogo del libro, que es un prólogo magnífico. Francisco Baena es profesor de la Universidad de Sevilla, profesor de Historia del Periodismo, y es una persona que en su tesis doctoral hablaba de la cuenca minera de Río Tinto, y la verdad es que es una persona muy inteligente, una persona muy fascinada por la historia y una persona que sabe contar las cosas muy bien. Francisco Baena prologa el libro y para mí es un auténtico placer que lo haga, porque además es una referencia en este mundo de la investigación sobre Río Tinto. Yo empecé a investigar en la universidad leyendo la tesis doctoral de Francisco Baena, y él es de Huelva y la verdad es que el tema le apasionaba y lo trató de una forma espectacular. Y él además tiene una teoría que yo hago mía muchísimas veces y que me parece fascinante, y es el tema del año de los tiros, de que el nombre a Baena no le parece acertado, y a mí tampoco, porque no hace honor a lo que verdaderamente ocurrió en Río Tinto, que fue una auténtica masacre. El año de los tiros es algo laxo, un término que no explica lo que allí ocurrió. Fue más una matanza, una masacre. Hablamos, por ejemplo, de los mártires de Chicago en 1886, pero no hablamos de los mártires de Río Tinto, por ejemplo, en 1888. El nombre no es el más acertado, ni ocurrió en un año ni fueron unos tiros, fue una masacre en el 4 de febrero. Entonces, bueno, pues esa reflexión de Baena la verdad es que me parece muy importante. Habla de ella en el prólogo del libro. Y bueno, también algunas veces hablando con él pues salía el tema de que en España celebremos el Día del Trabajo el 1 de mayo por los mártires de Chicago y nunca nos acordemos, porque este tema del 4 de febrero, de la represión de la manifestación, nunca haya trascendido de lo puramente local. También es un alegato para intentar potenciar este tema y que de verdad pues en España se conozca qué es lo que ocurrió aquí y que ocurrió solo 2 años después de los mártires de Chicago, y que también tenemos que tener más conciencia y más amor propio y reivindicar lo nuestro, y este tema es muy importante. Fue una represión muy grande, fueron unas reclamaciones de una manifestación que, bueno, pues contrastando los papeles, pues fue desde el punto de vista pacífico y no se sabe 100% lo que ocurrió, pero sí es cierto que fue una represión brutal y que costó la vida a muchísimas personas, y que también costó pues mucho sentido el poder de dinamización de la cuenca minera.
fueron muchos años sin reivindicaciones y eso que había muchísimas cosas para reivindicar y no se hizo por la represión y por el miedo que, como hablamos en God Save the Company, es la última barrera de la comunicación y la más fuerte, el miedo. Pues eso, pues ese agradecimiento a Francisco Baena por sus ideas y por esta forma de entender el año de los tiros y por el prólogo de este libro que de verdad merece muchísimo la pena. También a Sandra Sánchez por la portada, porque es magnífica, porque supo plasmar lo que le conté una tarde y hacer una portada maravillosa que yo creo que es fundamental para el libro y que define desde la tapa muy bien lo que es el libro, con este puntito quizá un poco de irreverencia, pero sabiendo contar lo que pasa dentro del libro de una forma maravillosa. También por la maquetación y el diseño que la ha hecho entera ella y la verdad es que el libro por dentro ha quedado estupendo y se lo ha currado muchísimo. Y por último, y especialmente importante, pues a mi familia, que ha sido un apoyo fundamental siempre, porque la verdad es que escribir un libro no es nada fácil, son muchísimas horas de dedicación, es un trabajo de verdad, no es rato libre que tú le quieras dedicar, no, o sea, escribir un libro es una dedicación y es un trabajo propiamente dicho, y hay momentos en los que tienes más tiempo y momentos en los que tienes que dormir menos para escribir más. Y algunas veces te vienes un poco abajo, pero la verdad es que ellos siempre han estado ahí para eso, y sobre todo a mi padre, que se ha comido parte de la investigación. Fuimos juntos a muchos sitios a revolver papeles y siempre ha estado muy encima y muy pendiente, y muchísimas gracias. Y bueno, pues eso es todo. Yo daros las gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias, y espero que el libro os guste a todos. Muchas gracias.